Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Los dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón para que brille la alegría navideña. Comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoya el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina institución de servicio, de apoyo con ancho ánimo al prójimo más carenciado. Familias afectadas por esa enfermedad catastrófica que es el cáncer. Indiscutiblemente que los recursos son escasos y además es una enfermedad muy exigente. Entonces necesitan de estos apoyos. Pero esa institución necesita también que los buenos samaritanos apoyen económicamente esa institución para brindar ese servicio a los enfermos. Hay que apoyar ese tipo de instituciones en el país. No es solo el patronato de Villa González, los demás patronatos del país. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Solo la participación de los salesianos, de esa congregación formadora, de esa congregación que siempre se ha dedicado a la enseñanza y a la formación, principalmente de estos jóvenes que están en alto riesgo y que a través de esa institución, Santo Domingo Sabio, logran sacar a camino a estos jóvenes que están atrapados en la delincuencia o cerca de ella, diríamos en los linderos de la delincuencia. Gente sin oficio, sin beneficio, ¿qué hay? La delincuencia la espera. Los salesianos los forman, los hacen verdaderos ciudadanos útiles al país. Y eso es un ejemplo de servicio a la comunidad, a la patria. Avenida Independencia, casi esquina. Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Muy bien. Bueno.
mucha gente se pregunta si falta gobierno. Y la verdad es que eso es peligroso. En esta misma semana, recuerdo comenzar uno de estos puntos, otros temas que uno trata aquí, con la expresión en el imperativo afirmativo, gobiérnesemos. ¿Y por qué uno dice eso? Porque hemos estado viendo una serie de debilidades que la ven otros, muchísimos más, en cuanto a la autoridad del gobierno. Pero no es a la autoridad que está investida allí, que están todos ahí, juramentados y posicionados y en sus cargos, o posesionados también por el pueblo por vía electoral. No es solo eso, Congreso, ¿no? Es la falta de voz de mando que hemos dicho nosotros, que hay problemas que se están como ahondando o agrandando y como que falta la voz, decíamos nosotros en esa oportunidad, la voz grave, la voz áspera del que manda, la voz de mando. Fulano, resuélvame eso, general, resuélvame, ¿verdad? Ese tipo de cosas. ¿Por qué que uno está viendo tantas debilidades y tanta permisividad que es como para uno alarmarse? Por ejemplo, ese caso de las cárceles. Pero ¿y cuántas debilidades es que vamos a ver con el asunto de las cárceles? Me dirán, bueno, el gobierno no tiene que ver con eso, el presidente no tiene que ver con el director de prisiones, porque es un asunto del Ministerio Público. Pero es que si el presidente se queja, el Ministerio Público tiene que actuar, o el jefe de la policía, quien sea, porque si el tipo que está allí, el que cuida las cárceles, el jefe de prisiones, generalmente no es un civil, al que ponen ahí es un militar o un policía. Entonces ese señor se supone que tiene jefe, pero yo no había visto funcionarios que tengan más fuerza para permanecer en el cargo, aún cometiéndose en esa institución tantos errores y tantas indisciplinas, y que ese señor permanezca en el cargo todavía. Es decir, ¿por qué el gobierno y el Ministerio Público en sí tienen que asumir todas esas irregularidades que se dan en el sistema carcelario? El Listín Diario ha irradiado esas cárceles ahí, sin cámaras, sin seguridad. El día pasado, señores, fue detectado allí un coronel, jefe de la prostitución en la cárcel, es decir, servir mujeres, vida prostibularia en la cárcel. Además, colmado o colmadones para el expendio de bebidas alcohólicas. Pero bueno, cuántas cosas que uno va a ver en este país. Y eso como que no ha pasado nada. Aparte de lo que es, por ejemplo, las obras públicas. En las obras públicas el presidente, yo no sé cuántas veces se ha referido a temas de las obras que ejecuta su gobierno. Pero parece que al presidente solamente le hacen caso para repartir dinero. Ahí aparecen funcionarios inmediatamente regalando dinero e inventando mecanismos para regalarlo. Tarjetas, bonos navideños entregados en la primavera, bonos escolares para ser entregados en el verano y en el otoño, y se entregan en la primavera, cuando ya casi el año escolar está terminando. Cosas de ese tipo. Bueno, le preparan expediente inmediatamente al presidente si es para regalar. Pero las obras públicas,
continuas quejas. Pero además de las continuas quejas, continuas, diríamos, continuos compromisos de los funcionarios que tienen que velar porque esas obras sean entregadas o que avancen en su ejecución. Y no pasa nada. Pero así ha ido pasando en la educación, la policía, pasa en el ejército, la frontera, migración. Por ejemplo, en migración. El presidente dio una orden. Miren, yo quiero que me retiren hacia Haití 10,000 ciudadanos ilegales, indocumentados, de esos ciudadanos haitianos que sean repatriados a su país, semanalmente. Eso es una petición del presidente, como que si se quiere se cumple y si no, no. Oye, ¿usted cree que si un presidente de la República dice que hay que exportar, como se dice, o deportar o repatriar 10,000 ciudadanos ilegales de este país, en este país, semanales? Óigame, al militar que se le da la orden tiene que hacerla cumplir, llueva, truene o ventee, porque la palabra del presidente no puede estar en juego. No puede estar en el aire o con un pie en el aire y con el otro pie, con el abismo como suelo. Porque ¿para dónde iría el país? Así andamos en todos los renglones. El gobierno no tiene, diríamos, por lo menos el gobierno operativo, ese gobierno que tiene que ver con los servicios públicos, que tiene que ver con esa asistencia a la población, porque hemos dicho que hay estamentos del Estado, del gobierno, que por ejemplo las oficinas recaudadoras tienen un buen desempeño, la banca tiene un buen desempeño, la banca del gobierno, no el Banco Agrícola, porque el Banco Agrícola lo que se ha instalado allí es un verdadero desorden, con lo que se ve y lo que se sabe. Ahí no hay consecuencias. Entonces, ¿cómo es que se está operando aquí? El presidente da orden para que en el sistema de compensación por daños climáticos en el Ministerio de Agricultura, para que se entreguen 5,000 millones de pesos para los daños. Pero eso es como si fuera un anuncio alegre. ¿O es que el ministro no se atreve a decirle, presidente, mire, mándeme los 5,000, que usted lo anunció públicamente? ¿O realmente usted anunció 5,000, pero nada más son 1,000, para yo saber lo que voy a hacer? Pero nadie sabe nada. Eso es como en un apagón gubernamental. ¿Por qué? Porque andamos a tientas. Se están dando a tientas. Y yo no sé si el presidente y su gobierno resistirán una oposición dura, una oposición cerril. Bueno, yo no sé cómo es que va a terminar esto, como se dice, porque la oposición, el PLD ha seguido muy disminuido, a pesar de que sueltan algunos relámpagos, casi diríamos aquellos relámpagos metafísicos de don Manuel del Cabral, que en paz descanse, ese poeta enorme de este país, para mí el mejor del país, Manuel del Cabral, que en paz descanse, Cunito Cabral. Y la oposición del PLD, repito, son relámpagos que salen así a veces por la voz de Danilo Medina. Leonel ha decidido, como dice, seguir o morir hacia adelante, porque mantiene una oposición más coherente que el PLD, más concentrada en señalarle los errores al gobierno del presidente Luis Abinader, pero es una oposición que ha estado o estuvo más o menos tranquila en el primer periodo, pero está arreciando porque está viendo las dificultades. Aquí nosotros dijimos desde el principio
que el PRD, la familia PRDista, léase también esa familia PRMista, porque tiene el mismo origen familiar, se le echa de menos cuando están fuera del gobierno, pero que cuando llegan al gobierno se les deplora. Y la verdad que los gobiernos del PRD, del PPH y del PRM, cuando llegan al gobierno se alocan y cometen errores garrafales, como se acostumbra a decir. Por ejemplo, ese caso del señor Antonio Peñaguaba, o Tony Peñaguaba, fue un caso moralmente inadmisible, porque la política nace del servicio, o mejor, del servicio de la ética. Y usted no puede cometer actos antiéticos y jugar a esas tentaciones mismas de las que da la política, porque daña su imagen y daña la imagen del gobierno. Nosotros vimos, después de aquel video que se hizo, como se dice, acostumbra a decir, viral, y que le ha otorgado tanta crítica al gobierno, pero el gobierno se gana esa crítica porque el presidente no ejecuta, no dice, mira, eso yo no puedo tolerar esto porque me van a derribar el gobierno. Esos errores, alguien tiene que pagarlo. No tiene ni que decirlo el presidente. Simple y llanamente, con un decreto, sustituye al funcionario. Mira, yo te tengo que sustituir porque yo no puedo permitir que se me llene el gobierno de ineptos, cometiendo errores de niños. Yo no puedo permitir eso porque vamos a terminar todo envuelto aquí en una, qué sé yo, en un desastre gubernamental. Yo vi a ese señor queriendo como resarcir el error. Va al hospital, creo que de Secanó, y se hace acompañar de esa figura distinguida, respetable de la medicina, que es el doctor José Joaquín Puey, que apenas que tenga que salir ahí como avalista, porque el señor Peñaguaba ha ido con esta cara, como dicen, casi como si fuera una cara moradita del dolor, como se dice, qué sé yo, cuando uno sufre mucho. Y él va con ese rostro sufrido, como con esa cara dolorida, del mal rato como que le han hecho pasar, cuando él lo que ha hecho es servirle a gente que está en condiciones muy difíciles de salud, gente que está muy mal, y que él lo que ha ido es a repartirle, a llevarle a gente que esté, por ejemplo, saliendo de un quirófano, una gente que está en cuidados intensivos, una gente que está discapacitada, una gente que está esperando ver a un médico, gente humildísima, que él lo que hace es llevarle esa ayuda y que esos 1.500 pesos le caen muy bien a la gente. Pero es verdad que eso le cae bien a la gente, porque nadie se va a sentir mal si le dan un regalo de 1.500 pesos. Gente muy humilde que saben, que valoran mucho esos montos, porque esas son gente que no están ganando salarios o tienen ingresos extraordinarios como para percibir que 1.500 pesos es poco dinero. Para esa gente 1.500 pesos es muchísimo dinero. Pero es la forma. Y además, ¿quién va en forma tan antiética a repartir dinero en forma indiscriminada? Pero más, una persona que tiene aspiraciones de ser candidato a la presidencia por el partido del gobierno. Más, un funcionario público que debió delegar, eso tal vez pudo haberlo delegado en un funcionario menor
que no se viera un interés particular en ganar un espacio político, repartiendo dinero público, un dinero que no es de él tampoco, ese es un dinero de todo el pueblo dominicano. Y tenemos derecho los dominicanos a decir, mire, el dinero nuestro no lo repartan así, vamos a hacerlo con más orden, para que quede constancia de que ese dinero no se distrajo, no se manejó en forma indebida, no, se da como si fuera dando lo mío, como que yo estoy dando un dinero en forma dadivosa porque siento mucho aprecio por los más humildes y los más pobres, y soy hijo de un líder político que surgió de la nada, que surgió prácticamente del lodo, como se dice, y que además entregó su vida en la lucha social y política del pueblo dominicano. Bien, pero usted no puede hacer eso. Es decir, el poder no puede hacer eso en forma tan personalista como lo quiso hacer él, porque eso se ve mal. Vamos a una breve pausa y seguimos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestro deporte, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, hemos dicho que ese comportamiento, porque hay que seguir hablando de estas cosas, ese comportamiento del político Peña Guava fue una evidencia clara del irrespeto por el fisco que ha tenido el gobierno. Entonces el gobierno se está ganando críticas innecesarias, se gana crítica el presidente. Sabiendo el presidente que eso hay un interés político en que ese joven o ese señor quiera ganar espacio político sobre la base de ir con esta escenografía, como muchas veces este tramoyismo, toda esta maestría en escenografía del dolor ajeno, si cabe, porque yo le vi la cara en el hospital, creo que era en Secanó que estaba, cuando fue como a resarcirse él de las críticas que le hicieron al señor Peña Guava. Esa cara como de martirio,
y de amor por los demás. Y como que si eso fuera eximente de las obligaciones que tiene un funcionario público de cumplir con el fisco y con sus obligaciones de manejar con seriedad los recursos públicos y no entregarlo en forma alegre. Pero así anda todo el estamento oficial, anda así. Por ejemplo, ese asunto de los haitianos, que el presidente dio una orden de que de 10,000 haitianos. Hoy el generalote que está en migración, que llegó y cantó como un gallo, desde que llegó al cargo, pero ha puesto como una gallina. Es decir, a ese señor le ha dicho el propio presidente, porque la propia función del cargo no hay que darle instrucciones de ese tipo. Es decir, él tiene que sacar todos los indocumentados, ilegales, extranjeros que hay en el país, independientemente de que los haitianos son los más fáciles de detener, porque son enormes la cantidad que hay de ellos, pero es a todos. El presidente no tiene que ponerle número a las obligaciones de ese funcionario en migración, no tiene que ponerle número. El presidente simple y llanamente le mira, aplique la ley. General, resuélvame eso, aplique la ley. Ya más nada, no tiene que ponerle número, pero el presidente, como consciente de que los recursos no son todos oportunos para entregarle a esa institución que pueda hacer un trabajo de esa magnitud, pues le puso un número hasta cómodo, como se dice. Mire, yo quiero que usted me saque 10,000 personas semanal de aquí. Bien, presidente, no tengo los recursos. O, presidente, yo le voy a sacar más de eso. Esos son pocos, pero como usted nada más quiere 10,000, no preocúpese. Ahora, este señor, ya uno no sabe cuántos días tiene en el cargo. Y de que el presidente le dijo de 10,000, pero el hombre calcula que ha entregado 71,000 inmigrantes ilegales, es lo que ha podido reportar o deportar a Haití. Oh, ¿y usted cree que ese generalote va a quedar en el cargo si no cumple con lo que yo le estoy diciendo? Y más, con una masa de ilegales tan extraordinaria como son los haitianos en el país, que usted no pueda ni siquiera cumplir con eso, 10,000. ¿Y qué es lo que son 10,000? Por poner el número, porque el presidente, repito, no tenía que ponerle número. Es decir, estamos en como si fuera un gobierno de muñeca, un gobierno de relajo, y esas cosas no se pueden hacer así, piensa uno, porque es que eso debilita el poder, la majestad, la grandeza de la presidencia de la República. Así ha ido pasando con muchísimas órdenes que da el presidente y se quedan bailando promesas, obras que se prometen y usted no ve, que arrancan los periódicos continuamente, en las portadas las quejas de las comunidades y como que a nadie le importa en el gobierno las cosas que están sucediendo. Y vienen sucediendo hace mucho tiempo. El presidente, yo no sé si es que ya no tiene esa vocación, tal vez con que inició su gestión, y ya no exige tanto. Dirá, bueno, ya yo gané la gloria, o la vanagloria, o la gloria vana de llegar a ser presidente de la República, y ya tengo mi espacio en la historia nacional. Pero esa cosa no se puede manejar así, porque es que tiene que haber continuidad en la seriedad, en la responsabilidad del Estado. Y estamos viendo demasiadas debilidades. Esto por ejemplo, esos semáforos y ese director del Intran nuevo, porque el presidente no tuvo suerte con el anterior. Digo no tuvo suerte porque el presidente, confiando tal vez en que este señor podía hacerle su trabajo, lo nombró de buena fe allí. El presidente no lo ha nombrado para que hagan una cosa agrede, mal hecha. Bueno,
se evidencia que se hizo un daño al Estado, al fisco, enorme, porque se han utilizado 1.400 millones de pesos para instalar un sistema de semáforos inteligentes, que tal vez mañana los mismos acusados o imputados de haber hecho un mal negocio para el Estado, tal vez se tengan que defender diciendo, bueno, pero a nosotros lo han acusado de instalar un equipo que no ha rendido las funciones para las que se adquirió, pero no lo han dejado trabajar porque la DGC le pone unos agentes policiales allí de tránsito que sustituyen a los semáforos inteligentes. Por tanto, el sistema no ha podido demostrar lo que realmente es. Entonces nosotros no hemos engañado al Estado. El Estado es que no quiere hacer, diríamos, las pruebas o hacer el trabajo con el equipo que le estamos instalando. No sabemos. Pero hoy, esto es un verdadero caos, el tránsito, por lo menos en Santo Domingo. Porque los policías parece que no dan, como se dice, pie con bola. Pero ese problema tan grave también que es el tránsito, usted ve que se anuncian planes y eso no se llega a ningún lado. Obra Pública sigue con las vías que ahora, después de la lluvia, se han deteriorado muchísimo las calles, muchísimos hoyos. Hay que entrar a la repavimentación o al bacheo, no sé. Pero las obras del Estado, como se advierte y se vive casi a diario hablando de eso, no avanzan. Entonces hay muchas quejas que traen todos estos reclamos, que por suerte no se le están haciendo reclamos con dureza al gobierno. La población ha estado en forma casi disciplinada, se puede decir, ha estado haciendo exigencias por vía de los medios de comunicación, le abren espacio las redes, y entonces se quejan las comunidades, pero no están en ánimo levantisco, cosa que está muy bien y que uno saluda, que la población haga demandas en forma pacífica. Pero también el gobierno tiene que darle respuesta a todo aquello, porque que vemos que por doquiera todas las instituciones están como de mano atada, como si los funcionarios estuvieran en una situación como de, si fueran zombies, que andan como sin saber lo que está pasando. Andan, pero no saben para dónde van ni qué hacen. Una cosa como que uno no va a entender. Probablemente las cosas terminen entonces muy mal. Eso es lo que va a pasar, ¿eh? Vamos a terminar muy mal porque andamos a tiendas. Eso hemos dicho nosotros muchas veces. Bien, el gobierno tomó una buena decisión hace unos días. Declaró una zona ecológica muy importante. Es un área de mucha lluvia, intensísima lluvia, buena precipitación siempre y una buena distribución de las precipitaciones. Porque a veces hay zonas que son lluviosas, pero la lluvia o el agua cae, como se dice, en un tiempo breve. Hay una intensidad de lluvia y caen muchísimos milímetros, pero tiene una mala distribución la lluvia. Esta es una zona que llueve mucho, con una amplia distribución durante casi todo el año. Está lloviendo todas esas zonas ahí de los Haitises, el área de Samaná, la zona de Monteplata, Tomayor, el Valle, allá abajo. Todo ese es como ese cuadrante, ahí la bahía de Samaná y todo eso arrastra muchísimos medallas. Entonces, vi que ahí hay una zona que se llama Hoyo del Pino, que ha sido declarada zona, un área protegida. Y eso está muy bien, es parte del, diríamos, el proceso de cuidar el medio ambiente, porque también hay que dedicarle tiempo a cuidar el medio ambiente, porque el agua
es vida, como se dice, y esas son zonas generadoras de agua, productoras de agua. Hay que decir eso. Ahora, esas zonas se declaran protegidas, pero aquí hay dos zonas muy viejas que son áreas protegidas, pero que le han dado agua a beber, como se dice, a los gobiernos. No, además de darle al ecosistema o al sistema o al biosistema o qué sé yo, toda la parte que es la vida humana o la vida vegetal y la vida animal. No, a los gobiernos le han dado agua a beber, porque en los Haitises y en Valle Nuevo, señores, la autoridad ha tenido que luchar a brazo partido para imponerla, para imponer su autoridad. Y aún así, la violan y siguen violándola y como si fuera nada. Pero no es con este gobierno solo, todos los gobiernos. 32 áreas protegidas, ocupadas. ¿Y cómo es posible que pase eso? Que esas decisiones no se tomen y se tomen ya para limpiar, como se dice, el ecosistema, proteger el medio ambiente nacional. Muy bien, Hoyo del Pino, excelente, saludamos que Hoyo del Pino sea un área protegida. Muy bien. Y es un punto favorable para el gobierno, las autoridades medioambientales, que ya venían de cometer un fallo también con el asunto de las dunas, porque así es que ha pasado. Las dunas, ¿cuánto tiempo tiene eso declarado zona protegida? Pero están desprotegidas porque están ocupadas, la violan, dañan, cortan. Las áreas del Guaconejo, las áreas del bosque seco, convertido en carbón, y lo ven pasar, lo ven por allá por Laja, lo ven pasar el carbón y lo ven pasar por la frontera para ser llevado a Haití. Hay carbón hecho con árboles dominicanos y no hay la más mínima vigilancia para que esas cosas no sucedan. Repito, ojalá estas zonas que se declaran protegidas sean protegidas, no solo ya será por la mano de Dios, porque el ejército dominicano, las autoridades, pero principalmente el ejército, que es el que está más distribuido a nivel nacional, pueda cuidar este país. Porque ¿para qué tenemos este ejército? Pregunta Manuel Fernández. ¿Para qué sirve el Ejército Nacional Dominicano? Estamos amenazados por una invasión de enemigos que vienen por aire o por mar. Llegarán enemigos invasores por la zona de Yuma, o por Higüey, o por Macao, o por allá, por Punta Cana, o por Bahía Escocesa, o por la Bahía de Samaná, como decía Macabón. Mire, general, cuide por ahí, por esa zona que van hay que ayudar a unos náufragos que están en zozobra por ahí. Y el hombre agarró los náufragos y los fusiló porque lo interpretó como prófugos, que eran prófugos. Eso era Macabón, un analfabeto supino, analfabeto. Pero era el hombre de Lili ahí, en esa zona de Samaná. Dios mío, pero ¿y qué geniza lo que nosotros hemos tenido en este país? Ay, Dios mío. Bueno, entonces nuestro ejército está distribuido como lo quería el generalísimo Trujillo. Rafael Leónidas sabía que tenía un régimen de oprobio, un régimen combativo, un régimen odioso, y tenía adversarios en el extranjero que siempre amenazaron y cumplieron con
con venir a combatir el régimen de Trujillo. Entonces Trujillo era consciente que tenía que confiar, él que confiaba en su ejército, él tenía una distribución de ese ejército por todo el país, fortaleza en todos los pueblos, para que el ejército le cuidara su régimen. Bien, muerto el perro, no hay rabia, se acabó la rabia. Pero el mismo estamento militar siguió intacto así, y sigue así. Entonces, aquel régimen tenía un celo con la frontera, pero era un celo no presencial de tener tantos militares allí, sino que el simple nombre de Rafael Trujillo era una orden de que no pisaba ahí, ni una hormiga podía pisar que viniera de Haití, porque solamente con su nombre se hacía respetar. Incluso los curas jesuitas, esa congregación jesuita que dirigía el padre Santa Anna, ahí en Dajabón, esa gente tenía mando en esa zona, eso lo respetaban esos jesuitas, en unas mulas, en unos sombreros de esos de tipo, esos sombreros de agrimensores. Andaban esos curas por ahí, esos curas andaban, que los respetaban los haitianos por ahí, en esa zona de la frontera. Vamos a la pausa para regresar. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Los dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón para que brille la alegría navideña. Comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, voy a recordarle que la semana el doctor Marino Vinicio Castillo, como siempre, y subrayo como siempre, publica su blog La Pregunta, el nuevo ejército de Francia y la inconformidad de su gobernante. Y hay que leer a Marino Vinicio Castillo. Ese trabajo precisamente, que es un trabajo que revela la situación que puede generarse en Haití con un ejército formado por verdaderos Rangers que le está preparando Francia. Es un trabajo muy interesante de doctor Castillo. Y precisamente eso refuerza más lo que nosotros decimos de esta labor débil, corrupta en que están involucrados los militares de la frontera, que han hecho un verdadero negocio de la soberanía nacional. Repito, aquel ejército de Trujillo,
que nada más vino a respetar el medio ambiente, se dio a respetar porque Balaguer metió el ejército dominicano en cuidar la foresta. Y la Dirección General Forestal estaba dirigida por generales y coroneles de las Fuerzas Armadas. La Dirección General Forestal. Porque Balaguer sabía que había que imponer la marcialidad del cuartel, tenía que ir al bosque para poder cumplirse. Pero él, la voz de mando de Balaguer, que no era una voz áspera, pero era una voz de mando la de Balaguer, y le hacían caso y le resistían. Nadie se resistía a cumplir una orden de Balaguer en las Fuerzas Armadas. Nadie. Por más rango que tuviera, más poder, no se podía resistir a una orden de Joaquín Balaguer. Entonces el ejército servía, todavía servía en la frontera, cuando Balaguer mismo se atrevió a decir, no, esa frontera la va a cuidar mi ejército, a una petición del gobierno de los Estados Unidos. Hoy ya nosotros no tenemos confianza en el Ejército Nacional para cuidar la frontera. Y hoy trae la prensa que el presidente electo Donald Trump le pidió a Bahamas, que es un islote chiquito, le pidió a Bahamas que le acepte deportados, inmigrantes ilegales deportados de los Estados Unidos cuando él comience en sus masivas deportaciones. Bahamas, que es un país pequeño, pero se resiste a cualquier influencia que quiera afectar de su territorialidad, pequeña también, pero parece de una sólida posición soberana a su soberanía, es una especie de roca granítica. Dijo que no, aquí no, nosotros no aceptamos inmigrantes aquí. Bahamas. Ahora, ¿le van a hacer esa propuesta a República Dominicana? Si Trump la hace, un gobierno como este, un gobierno tembloroso como el que tenemos en la República Dominicana, que incluso no sabemos cuál va a ser el destino de aquel nombramiento que le hizo el presidente Biden, como hemos dicho varias veces aquí, al presidente Luis Abinader, para, diríamos, no solo lidiar, sino liderar la persecución de las drogas sintéticas, junto con ese liderazgo, junto con los belgas. Pero eso puede quedarse en una especie de limbo o desaparecer porque el propio Trump no le haga caso a esa orden de Biden y se haga, como dice, el caprino demente, como decía don Pedro Rafael Goico Morales. Don Carlos Rafael Goico Morales, que en paz descanse esa alma buena. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros? Si el presidente Trump a un atolón, que es la Bahamas, le pide eso, imagínense al gobierno dominicano, este trumpismo trumposo, esta voz áspera del trumpismo, que pida eso a República Dominicana. El gobierno dominicano, las autoridades nacionales, están en capacidad de negarse a una petición que haga Donald Trump de ese nivel. No sabemos. Pero él no puede ahora pensar, puedo sacar millones de inmigrantes ilegales de mi país y le voy a echar esta canana, se la voy a echar a República Dominicana. Pues entonces, venga acá, ¿cuál es el problema entonces? Entonces los inmigrantes son malos para Estados Unidos, pero no son malos para nosotros. O para Bahamas. Fíjense qué posición tan maniquea, vamos a decir. Entonces es buena y es mala al mismo tiempo la inmigración. Porque sería buena para, entenderá Mr. Donald Trump que la inmigración es buena para Bahamas o para República Dominicana. Repito, lo de República Dominicana es un temor de mi parte. No es que ha sucedido, que sepamos, porque también como se manejan las cosas con ese secretismo, uno no sabe si le han hecho la misma petición a República Dominicana. Pero se le hicieron a Bahamas y Bahamas se negó.
Dijo que no quedó deportado aquí. Pero nosotros, ¿qué va a pasar? No lo sabemos, porque eso es una especulación de mi parte. O más que una especulación, un temor de mi parte. Entonces, esa situación, con este ejército que nosotros tenemos tan degradado, porque no hay confianza en el ejército para cuidar la frontera, porque el país está lleno de haitianos, de ilegales. ¿Por qué? Porque lo que tenían que cuidar esa puerta no lo hicieron. Y yo lo he dicho 1000 veces. Es mejor mandarlo a todo a la frontera, el ejército completo, mandarlo allí y vender toda esa fortaleza, porque no hacen falta. Este pueblo está ahí, lo que acabo de decir, demostrado, no está en la calle. Este pueblo ya la lucha social se ha aquietado. Aquí no hay ebriedad callejera, no hay el tumulto. La gente está tranquila en los pueblos. ¿Cuál es el problema del ejército? Que además se puede desplazar de la frontera aquí en minutos o en horas. Pero es mejor mandarlo todo a la frontera, porque todos no se pueden corromper allí, o la corrupción tendría que ser tan distribuida, tan ampliamente distribuida, que tocarían a nada y serían todos como cómplices. Y en esas complicidades pueden salir muchísimos debates y muchísimas acusaciones, y tal vez nos sirva como una especie de purga para limpiar nosotros, sacudir lo malo que hay en el ejército. Pero es mejor mandarlo todo a la frontera. Y tal vez entonces así se sienta tal vez el sello humano en la frontera dominico-haitiana. Que a propósito de dominico-haitiano, pero bueno, ¿y la presa de San Miguel? Por fin el INDI está trabajando en ella. Vamos a investigar a ver si en la próxima semana sabemos algo de cómo van los trabajos, que deben estar muy avanzados según las autoridades nacionales, que han señalado que esa es la salvación del masacre, por lo menos del masacre dominicano. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.